rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy toda la gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy toda la gloria a ti, Jesús. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy toda la gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Solo a ti. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús.
eso David decía: Señor, yo quiero estar todos los días en tu casa, estar en tu presencia, contemplar tu hermosura, porque cuando uno llega a conocer a Dios verdaderamente, ya nuestra alabanza es una alabanza viva, mi hermano. Es a un Dios que nos escucha, que nos deja sentir su presencia. Hay una comunión que sucede ahí en la alabanza. Por eso Dios decía: yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Gloria al Señor. Entonces, con todo nuestro ser, mi hermano, ofrezcámosle una alabanza viva a nuestro Señor, sacrificio vivo. Ya no nos presentamos con animales muertos, mucho menos con sacrificios humanos a un Dios vivo, sino que un sacrificio vivo ante el Señor. Gloria a Dios, con gozo, con regocijo y con júbilo. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. El verbo de Dios ha vencido al enemigo, con la espada de su boca lo derribará. El verbo de Dios ha vencido al enemigo, y con la espada de su boca lo derribará. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y el Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios, hemos vencido ya. Con Cristo la victoria nuestra es. Y el Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios, hemos vencido ya. Con Cristo la victoria nuestra es, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos.
peleando en su ejército, la voz de triunfo en su diestra está. La tierra prometida nuestra es, y el Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, nadie podrá en contra de nuestro rey, nadie podrá en contra de nuestro rey. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantarán, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Victorioso guerrero es Jesús, victorioso en batalla, victorioso en la guerra es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra es Jesús. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra es Jesús. Y Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor.
gracia Él me rodeó. Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Oh Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. Y en medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. En medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. Yo he venido a proclamarte, con deleite a adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Yo he venido a proclamarte, con deleite a adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Oh Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. Y en medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. Y en medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. Yo he venido a proclamarte, con deleite a adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Yo he venido a proclamarte, con deleite a adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Así proclamaba y confesaba el salmista David, que en medio de la congregación, en medio de los redimidos, y no hay quien alabe al Señor como los redimidos. Vamos a proclamar su nombre, aleluya. Gloria a Dios, Vamos a estar gloria a pasando Dios. lo siguiente, mis hermanos. Oh, dando gloria, aleluya, Cristo me salvó. Gracias, hermanos, Dios les bendiga a todos en esta tarde. Bienvenidos a la casa de oración, la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a, bueno, los que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Una calurosa bienvenida, ¿verdad? De parte del Señor y pues también de parte de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir a la Escritura. Les voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. A algunos les va a sonar bien conocido este pasaje porque ya se ha leído muchas veces, tal vez. Es muy común, tal vez, ¿verdad? No que se haya leído tantas veces, pero es común, ¿verdad? Es uno de los pasajes bíblicos que más se leen, ¿verdad?, en las iglesias al principio, ¿no? Y es acerca de las parábolas del Señor. Y aquí comienza, ¿verdad?, en Mateo 13, cuando Jesús comenzó a hablarles en parábolas, ¿verdad?, a las gentes, ¿verdad?, delante de sus discípulos. Vamos a ir a la Escritura, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 13, vamos a comenzar del verso 10, ¿ok? Hasta donde me detenga, ¿verdad? Entonces, dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Gloria a Dios, hermano. Den un aplauso, ¿verdad, Señor Jesucristo? ¿Verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Ok. Amén. Le voy a pedir que me ayuden a orar, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor sea administrando, ¿verdad? Por medio de Santa Palabra, ¿verdad? Y por medio de Santo Espíritu. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, mi Dios, por este honor, por este privilegio que nos has dado, Señor, de venir una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre. Padre Santo, en esta hora te pido, Señor, que derrames una fresca unción de tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, Padre Celestial. Derrame, Señor, esa fresca unción de tu Santo Espíritu, Señor. Danos sabiduría, inteligencia, conocimiento y también entendimiento y discernimiento de tu santa palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por mí, tu siervo, que me sea mi palabra a la vez de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Tomen asiento, ¿verdad, hermanos? Ayer en el ayuno, ¿verdad? Para los que no estuvieron, terminé hablando, ¿verdad? Acerca de los misterios de Dios. Bueno, de los misterios ocultos, ¿verdad? Porque todo misterio está oculto al ser humano. Todo misterio de Dios, obviamente, está oculto al ojo humano. Pero Dios le ha revelado a su iglesia. Lo reveló, ¿verdad? A sus profetas, a sus apóstoles y por medio de ellos a la iglesia, amén. Entonces vemos aquí acerca de este pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 13. Sabemos, ¿verdad? Los que conocemos más o menos la palabra de Dios, ¿verdad? Los que han leído, los que hemos leído, ¿verdad? Este libro de Mateo varias veces, ¿verdad? En especial este capítulo 13, de que aquí Jesús comienza hablando por parábolas, ¿verdad? A las gentes, ¿verdad? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquí Jesús, ¿verdad? Como también en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y en Lucas, capítulo 8, en estos pasajes también vemos la misma, se puede decir historia, ¿verdad? El mismo acontecimiento cuando Jesús, ¿verdad? Lo rodeó mucha gente, ¿verdad? Y él dice la Biblia que era tanta gente que él estaba a la orilla del mar y se subió a una barca, ¿verdad? Probablemente la de Pedro, ¿verdad? Lo más probable, ¿verdad? Y desde esa barca comenzó a predicarle, ¿verdad? Pero dice que comenzó a hablarle a las gentes, ¿verdad? Y dice que les hablaba por parábolas, ¿verdad? Y la primera parábola está ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 1. Del 1 al 9, ¿verdad? Habla de la parábola del sembrador. Y no voy a hablar de esa parábola porque ella es conocida yo creo que por todos ustedes, ¿verdad? Ya han oído esa parábola, ¿verdad? Y pues ya la conocemos, ¿verdad? La parábola del sembrador, pero me voy a enfocar en el propósito de las parábolas y en el misterio o en los misterios, por decirlo también de esa manera, ocultos en las parábolas. La Biblia en sí, ¿verdad? Como Biblia, como palabra de Dios, habla de los misterios de Dios. Aquí todos los misterios de Dios están revelados, ¿verdad? Aquí en la Biblia para la iglesia, o están escritos aquí para la iglesia, ¿verdad? No están revelados en su totalidad porque el que va a revelar es el Espíritu Santo. Pero aquí habla, ¿verdad? De todos los misterios que Dios tiene para la iglesia. O sea, si tú quieres conocer los misterios de Dios, el único libro que te va a hablar de los misterios de Dios es la Biblia. No te va a hablar, ¿verdad? Ningún otro libro, ¿verdad? Por muy filósofo, muy gran de filósofo el que lo escribió, no te va a hablar de los misterios de Dios. Por muy psicólogo, no te va a hablar, ¿verdad? Que ha escrito muchos libros, no te va a hablar, ¿verdad? De los misterios de Dios. El libro de los musulmanes no te habla de los misterios de Dios. El libro de ninguna religión te habla de los misterios de Dios, solamente la Biblia, ¿verdad? La Biblia te va a hablar de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es y será el único libro inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Amén. La Biblia es el único libro que es y será inspirado
por el Espíritu Santo. No hay otro antes de este, ni habrá otro después de este libro. La Biblia es el único libro, ¿verdad?, que nos habla de los misterios de Dios. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, que envió Cristo Jesús a los creyentes, óigame bien, a los creyentes solamente, ¿verdad?, lo envió ¿para qué? Para revelarnos, ¿verdad?, los misterios de Dios. Entonces la Biblia habla de los misterios de Dios, pero también podemos decir que es un solo misterio, ¿verdad? Es un solo misterio porque viene de Dios, pero a la vez podemos decir también que son misterios porque son varias cosas, ¿ok? Varias cosas que el hombre común, el hombre natural, no sabe ni sabrá nunca. Solamente los hijos de Dios, solamente los entendidos, solamente aquellos que han creído en Jesucristo, solamente aquellos que tienen una fe genuina y verdadera en nuestro Jesucristo, en la palabra de Dios y en su evangelio. A esos son los que Dios, ¿verdad?, les da el entendimiento para entender el misterio total de Dios o los misterios, ¿verdad?, que abarcan el conocimiento de Dios o el reino de los cielos. Ahora, vemos de que el Señor, después de hablar la parábola del sembrador del 1 al 9, dice que sus discípulos, no dice que la gente, sino dice solamente sus discípulos. Y es probablemente que eran solamente sus apóstoles. Puede ser también que hayan habido ahí otros que no eran de los 12, pero eran discípulos de Cristo también. Y acuérdense que Jesucristo les dio un mandamiento a sus apóstoles, ¿verdad? Y no solo a ellos, también a otros discípulos que estaban con los apóstoles. Porque en realidad Cristo le llamó discípulos a todos los que le siguieron, a todos los que creyeron en Él. Por ejemplo, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, el libro Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, usted ve, ¿verdad?, que Jesús, al ser alzado en la nube, ¿verdad?, al cielo, les dio un mandamiento: vayan a Jerusalén y permanezcan allí. Y le llegará la promesa de mi Padre que dijo, ¿verdad?, que derramará de su espíritu sobre toda carne. Entonces vemos de que ellos se fueron, ¿verdad?, a Jerusalén y habitaron en el aposento alto, ¿verdad? Allí convivían, ahí pasaron en oración, ¿verdad?, por 10 días. Bueno, 9 días, pero el 10º día fue cuando el Espíritu Santo se derramó. Entonces podemos decir que son 10 días completos, ¿no? Que estuvieron ahí solos, ¿verdad? Porque Cristo se fue en el día 40 y el día de Pentecostés es el día 50, entonces son 10 días, ¿verdad? Algunos eruditos no cuentan con el día 50 o con ese número 10, sino que solamente cuentan con los 9, ¿verdad? El día siguiente, el día 50, que es el número 10, en que ellos están solitos ahí esperando, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre, ¿verdad? No cuentan ellos muchos, ¿verdad?, los 10 días completos, pero no importa si los cuentan o no los cuentan. Eran 50 días y en el día número 50 se derramó el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia también, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que eran los discípulos, incluyendo los 12, eran más o menos unos 120 personas. Ahí la gran mayoría eran hombres, sí es cierto, pero habían muchas mujeres, ¿verdad? Incluso la madre de Jesús estaba allí también, entre esos 120. Entonces vemos de que Jesús probablemente en este pasaje, cuando dice que, versículo 10, ¿verdad?, del capítulo 13 de Mateo, dice que sus discípulos se acercaron, ¿verdad? Probablemente habla de los 12 más otros más, no sabemos. Le preguntaron que por qué, Señor, ¿por qué le hablas? ¿O por qué les hablas? Dice la pregunta, por parábolas. Ellos intrigados, ¿verdad, Señor? Con nosotros, ¿verdad? Ya habían recorrido un tiempo con Jesús, ¿verdad? Y ya Jesús les había hablado de muchas cosas espirituales, ¿verdad? Les había enseñado muchas cosas. Pero en ese momento había tanta gente que Jesús decidió hablarles en parábola. Pero déjame decirte que ni aún sus apóstoles o discípulos más cercanos entendieron la parábola, porque si lo hubieran entendido, no se los hubiera explicado después, porque Jesús se las explicó después en el verso 18. Pero ya lo hemos leído, no hay que, ¿verdad? Ya no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, tal vez un día, ¿verdad?,
lo leemos para recordar, ¿verdad? Pero el enfoque quiero que tengamos en los misterios de Dios o en el misterio que abarca todo lo que concierne a Dios. Y dice, ¿verdad? En el versículo 10, Jesús le responde, perdón, versículo 11. Versículo 11 del capítulo 13 de Mateo, Jesús le responde y les dijo, porque dice, a ustedes, o sea, a sus discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Entonces, marque usted esa palabra, ¿verdad? Misterios. Los misterios. A ustedes les es dado, ¿a qué? A conocer, a saber los misterios. Porque hay muchas interrogantes, hay muchas dudas acerca del reino de los cielos. Entonces podemos decir que son muchos misterios, pero todos nos llevan al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Evangelio. Entonces, esto es interesante. Dice a ustedes, le dice a sus, ¿quiénes? Discípulos. A ustedes, no a ellos, no a las gentes, no a todos ellos. A ustedes, mis discípulos, les es dado a saber los misterios que abarca el reino de los cielos. Qué glorioso, hermano, que nosotros se nos da a conocer, a saber los misterios del reino de los cielos. Mire, Jesús, porque hay gente que dice, bueno, pues es que no todo el mundo puede entender la Biblia. Es cierto, no todo el mundo, solamente los discípulos de Cristo. ¿Y quiénes son los discípulos? Aquellos que han creído en Jesucristo y le siguen. Eso es sencillamente. ¿Quién es discípulo de Cristo? Aquel que ha creído en Él y lo sigue a Él, sigue su palabra, sigue sus mandamientos. Y no una perfección, pero estamos en la palabra, estamos en la verdad, estamos en Cristo, estamos en el Evangelio, estamos en el conocimiento, en el estudio bíblico, hermano. Estamos en el estudio de la Biblia. Miércoles, días de ayuno y oración. Días domingos que nos reunimos también, y cualquier otro día, sea en una casa, en un lugar donde hablamos la palabra de Dios, eso nos hace discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en la palabra de Dios. Estamos hablando cosas del reino de los cielos. La gente muchas veces nos queda viendo raro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos hablando acerca de las cosas de Dios, y la gente, tal vez en un restaurante, en la tienda, en el mall, donde vean cristianos hablando o nos vean hablando, siempre nos quedan viendo raro, ¿verdad? ¿Y estos de qué hablan? Porque ellos no entienden, obviamente. A ellos no se les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a nosotros sí. Y alguien dirá, pero hermano, yo creo que la Biblia no es para que todo el mundo lo entienda. Tiene en parte razón, no es para que todo el mundo lo entienda. Ojalá Cristo quisiera que todo el mundo lo entendiera. Pero no todos lo entienden porque no todos quieren creer al Evangelio. Solamente aquellos que quieren creer al Evangelio, ¿verdad?, van a tener este conocimiento. Jesús les dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo. Entonces, Dios quiere que el mundo entero conozca los misterios de Dios. Quiere que conozcan cómo se puede llegar al conocimiento de los misterios de Dios. Bueno, conociendo el Evangelio. Cuando tú vas conociendo el Evangelio, vas conociendo los misterios de Dios. Dios nos los va revelando, ¿verdad?, de poquito a poco, conforme vamos estudiando la Escritura, conforme vamos aprendiendo cada día, conforme vamos caminando a diario en la fe de Jesucristo, Dios nos va revelando su palabra, ¿verdad? Dios nos va revelando su palabra. No se puede comer la vaca en una sentada. Todos dicen, ¿verdad? Es cierto, no se puede comer la vaca en una sentada. Por eso no podemos saberlo todo en un día, ni en un año, ni en 10 años. Sino que dice que toda la vida que Dios nos dé en esta tierra es para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Para que todo el tiempo que tengamos de esta vida lo aprovechemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Vayan, dice, escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Juan 5:39, vayan y escudriñen la Escritura, porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que hablan y dan testimonio de mí. Y dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Dios nos manda, nos exhorta, nos anima, nos impulsa a escudriñar la Biblia para conocer el Evangelio y los misterios de Dios y ser salvos también a la vez. Entonces, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio que abarca todos los misterios de Dios. Dice, ¿y qué les dijo? Y hagan discípulos míos.
ahí en el versículo 10 y 11, claramente, ¿verdad? Bueno, desde el versículo 1 dice aquí, vamos a leer el versículo 1 de Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Hasta ahí nomás. Ya el resto ya lo había dicho. Entonces, vemos que mucha gente se le acercó, se le reunió ahí, ¿verdad? En el mar, ahí en la playa, pues quiero decir. Se subió a la barca y comenzó a predicarles en parábolas. Pero aquí les dice en el versículo 11, porque a ustedes, ¿quiénes se acercaron primero? Sus discípulos, los que le seguían a él, los que creían en él. Dice, a ustedes mis discípulos, incluyendo apóstoles, les es dado a conocer los misterios. Entonces cuando Jesús les dice en Mateo, por ejemplo, Mateo 28, 19 en adelante, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. Entonces, Dios quiere predicar el evangelio a toda criatura, pero no todas las criaturas van a conocer los misterios de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios. Amén. Porque el que es hijo de Dios conoce al Padre. Y el que no es hijo de Dios no conoce al Padre, Dios. No lo conoce ni lo va a conocer. Solamente un hijo que ha sido, por ejemplo, criado con su padre, o enseñado por su padre, o guiado por su padre, o enseñado, educado por su padre, puede conocer a su padre. El hijo del vecino no puede conocer a tu papá porque tu papá no lo va a criar, ni lo va a educar, ni le va a enseñar porque tiene su propio papá, el vecino. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Pero Jesús viene y nos adopta como hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Él nos hace hijos de Dios. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Entonces, Jesús quiere que todo el mundo escuche el evangelio y quisiera que todo el mundo conociera los misterios de Dios, pero no a todos les es revelado. Solamente a los que tienen entendimiento, a los que han entendido el propósito de Dios, a los que han entendido la verdad de Dios, a los que han entendido el evangelio, a los que han recibido las buenas nuevas de salvación. Entonces, dice el versículo 11, repito, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, la gente no va a recibir el entendimiento o el conocimiento de los misterios de Dios, pero sus discípulos sí. ¿Quién es discípulo? Aquel que cree en Jesucristo y le sigue. Aquel que está y permanece en el evangelio de Jesucristo. Aquel que permanece en la escritura. Aquel que permanece estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios que se predica. Entonces dice el versículo 12. El versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y usted estará preguntándose, al que tenga se le dará más. Cualquiera que tiene o que tenga se le dará más. Y usted estará pensando, ¿serán billetes de dólares? No, está hablando de entendimiento. Ahora, el entendimiento comienza cuando entendemos el evangelio de Dios. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando reconocemos a Jesucristo como Dios. No solamente como hombre, como un profeta, como el mundo entero lo tiene, ¿verdad? Jesús, aún los judíos hoy en día, la gran mayoría, lo tienen como un hombre, como un profeta de Dios, pero nosotros lo tenemos como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Entonces, al que tiene se le dará más. Está hablando de entendimiento. Y voy a explicar por qué habla de entendimiento. Dice, al que tiene, oigan bien, entendimiento, se le dará y tendrá más. Entendimiento. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ok. Y al que tiene, dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene. O sea, ¿cómo que
al que tiene, aunque no tiene. Pero al que no tiene, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿cómo que no tiene, pero lo que tiene? Entonces, vemos aquí, y no es contradicción, ¿ok? La Biblia nunca se contradice, ni está errada. Está hablando de algo muy profundo, hermano. Algo muy espiritual. Al que no tiene, aún lo que tiene. Entonces, ¿cómo es eso? Mire, Dios, cuando creó al hombre, le dio entendimiento, ¿verdad? El hombre tiene entendimiento para arriar vacas, el hombre tiene entendimiento para arriar chivas, el hombre tiene entendimiento para arriar ovejas o criarlas, ¿verdad? También al ganado. El hombre tiene entendimiento para caminar, para hablar. El hombre tiene entendimiento para sembrar, arar la tierra, cosecharla, producir, hacer, trabajar. El hombre tiene entendimiento, ¿ok? Pero ese es el entendimiento natural, ese es el entendimiento carnal. Cualquier ser humano en sus 5 sentidos puede aprender, mejor dicho, a sembrar, ganadería, cualquier cosa, ¿verdad? Porque Dios le dio una inteligencia, un intelecto al hombre para realizarlo aquí en esta tierra, ¿no? Para realizarlo aquí en esta tierra. Pero hay otro entendimiento del que voy a hablar, es el entendimiento del Espíritu Santo. Es el entendimiento que Dios da por medio de su Santo Espíritu. Es el entendimiento que Jesucristo nos da cuando recibimos el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Ahora, dice que al que tiene, al principio del versículo 12, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Si Dios ya te dio entendimiento del Evangelio, no tienes que ser maestro de la Biblia, pero tienes que tener cierto entendimiento del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué has comprendido del Evangelio? ¿Qué es lo que tú sabes de la palabra de Dios? ¿Qué has entendido? Obviamente, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, Dios y Salvador, has recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da entendimiento para conocer o ir conociendo, ¿verdad? Porque esto no es de una sola vez, sino en toda tu vida vas a ir conociendo, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, hasta que partas de esta vida. Pero dice, al que no tiene ese entendimiento porque no ha creído en Jesucristo o porque tal vez ha rechazado a Jesucristo, dice, aún lo que tiene le será quitado. O sea, que esa inteligencia o ese entendimiento humano, un día también va a dejar de existir. Un día ya no va a tener ni siquiera ese intelecto, porque no lo va a ocupar, porque no va a estar ya aquí en esta tierra. Pero el intelecto o el entendimiento espiritual, no solamente nosotros, los creyentes, lo utilizamos, lo aplicamos aquí en esta tierra, sino que nos lleva a la eternidad. Este conocimiento, porque nunca se te va a quitar. Dice que se te dará aún más. Entre más entiendas, entre más vayas estudiando la Biblia, entre más escuches la predicación de la palabra de Dios, entre más la leas, entre más la escudriñes, entre más oigas, Dios te va a ir aumentando el entendimiento. Pero aquellos que no lo tienen, aún ese intelecto, un día va a ser desaparecido, va a ser quitado. Dice el verso 13, por esa razón, por esa causa, dice, le hablo por parábolas, porque viendo no ven. Ahí está hablando en sentido espiritual, no humano, porque si tienes ojos y tus ojos están buenos, obviamente vas a ver porque tienes que ver, porque tus ojos están buenos. Si naciste ciego o te volviste ciego, pues obviamente que ya no puedes ver porque ya no tienes ojos, tus ojos ya no trabajan bien. Pero aquí está hablando de, porque viendo no ven, o sea, no tienen la vista espiritual. Ven humanamente, pero espiritualmente no ven nada. Dice, y oyendo no oyen, porque oyen humanamente, pero no oyen espiritualmente. Ni entienden, ¿por qué? Porque no tienen entendimiento de Dios, porque no hay temor de Dios en ellos, o porque simplemente no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. No les ha
iluminado el evangelio. No le ha amanecido exactamente. No le ha iluminado el evangelio. Hermano, es triste que la gente común y corriente no oiga hablar a nosotros bíblicamente cosas de la Biblia y se queden, ¿ah? Porque la gente natural no conoce la palabra de Dios. Así que ten cuidado con lo que tienes, porque si no te vas perfeccionando, si no te vas capacitando, si tú no vas aprendiendo el día a día, porque cada día aprendemos algo nuevo. Cada día el Señor nos va enseñando, es como la escuela. Es la escuela, pero de la vida, no de la vida, quiero decir, sino de la vida en Cristo. Eso sí, de la vida en Cristo, hasta que nos muramos. Dios nos va enseñando cada día más y va aumentando nuestro entendimiento. Pero hay gente que con el poco entendimiento rechazan el evangelio de Dios o se apartan de la verdad de Dios. Y eso poquito que un día tal vez medio entendieron, ese poquito un día también les será quitado. Porque no permanecieron en la fe. Permanecer en la fe es morir en la fe. Permanecer en la fe es hasta el día de tu muerte. Creer en Jesucristo, aunque no lo lleguemos a ver, o aunque no lo llegues a ver, por decir algo. Tu fe en Cristo nunca debe de morir. Morirá tu cuerpo, pero tu fe nunca debe de morir. ¿Ok? Nunca debe de morir. Sino que tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. Ellos no entienden, pero tú ya has entendido, o a lo mejor si es primera vez, no sé, vas entendiéndolo, o tal vez Dios te está hablando para que tú entiendas lo que la palabra de Dios está diciendo ahorita. El entendimiento espiritual. Cosas que ojo no ha visto, ni oído humano ha oído, ni cosas que han subido al corazón de los hombres o al pensamiento de los hombres, son las que Dios dice tiene preparado para los que le aman. Entonces, si tú tienes amor genuino por Dios, entonces tú debes buscar la verdad de Dios en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús está toda la verdad de Dios. No en Buda, no en Mahoma, no en Alá, no en el libro de los mayas, ni de los aztecas, sino en la palabra de Dios. Dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, la gente oye la palabra y no entiende. No sé si tú te has dado cuenta, si tú has estado en un estudio bíblico, o si tú has participado en un estudio bíblico, o sea, que tú con alguien más, o tal vez solo, ¿verdad?, vayas y le hables a alguien del Evangelio de Cristo. Tú vas, ¿verdad?, no sé, por la calle, ¿verdad?, en la tienda, o vas a una casa, ¿verdad?, y vas con la Biblia, ¿verdad?, tal vez en la mano, o vas sin la Biblia, pero por el motivo que sea, ¿verdad?, vas o no, con Biblia o sin Biblia, pero comienzas a hablar con esas personas que tú sabes que no son cristianos, porque no siguen a Cristo, porque no conocen de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, y tú comienzas a hablarle con Biblia o sin Biblia. Bueno, si es tu bíblico tienes que llevar Biblia, ¿verdad? Pero si es una visita, por ejemplo, o pariente, o familiar, o lo que sea, y tú vas y comienzas a hablar con ellos la palabra de Dios para que les ilumine el Evangelio, ¿verdad? Entonces, y ellos, tú vas a percibir, tú vas a darte cuenta si están entendiendo al 100%, o si medio entienden, o si no entienden nada. Tú te vas a dar cuenta. Y tú vas a saber cuando la escritura de Isaías, como dice el versículo 14, de manera que en ellos se cumple la escritura de Isaías, tú te das cuenta si la escritura de Isaías se cumple o no. Que dice, de oído oiréis y no entenderéis. La gente te está escuchando. Y tú hablas de Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios, y tal vez hasta le enseñas la Biblia, y oyen, y te oyen,
pero no entienden en realidad. Como que estás hablando en chino, pero no es chino, es su idioma, pero no entienden. Se quedan así como, qué raro, ¿verdad? Yo tantas veces que me persigno en la iglesia, pero eso que tú estás diciendo yo nunca lo había oído. Para mí es nuevo eso. Y dice, y viendo veréis y no percibiréis. Y les enseñas la Biblia y mira, no te estoy engañando, mira lo que dice la Biblia. Y hasta las quedan viendo y la ven, pero no perciben. O sea, no hace capiche, no hay entendimiento. Porque tienen un velo espiritual que obviamente no se ve, es un velo espiritual que no les deja ni ver ni oír lo espiritual. No les deja conocer, entender lo espiritual. No lo perciben ni en el pensamiento ni en el corazón. Entonces se cumple la palabra de Isaías en ellos, como se cumplió en ese entonces en Israel cuando Jesús les predicó o le habló por parábolas. Y dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa que el corazón está engrosado? Cuando el corazón de un ser humano está terco. Se refiere a esa grosura. No está hablando de una grosura de grasa. No está hablando de una grosura de manteca. No está hablando de un corazón de grosura, por ejemplo, de colesterol, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene grasa, colesterol, manteca en el corazón, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Está hablando de una grosura de un corazón terco, que no penetra la palabra de Dios, rebota la palabra por la incredulidad. Mire, primero, por la incredulidad. Y segundo, por el pecado. Por el pecado. No les deja ver, saber y entender y comprender de corazón lo que tú les estás hablando. Por eso es necesario que tu iglesia abra los ojos. Abra los ojos. Pero yo sé que los tienen abiertos, pero más. No que estén cerrados. Abran más los ojos y verán lo que Dios tiene para cada uno de nosotros o de ustedes. Amén. Entonces, por eso la gente no entiende los misterios de Dios. Por eso la gente no puede comprender. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento de lo que es el Evangelio. Y yo te pregunto, si alguien te preguntara en la calle, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Oye, explícame, ¿qué es el Evangelio? Qué triste sería que tú te quedes, híjole, me agarraste fuera de base. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo te lo explico? No sé ni por dónde empezar. Qué vergüenza, hermano, que no sepamos decir qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, ¿qué es en sí? En 3 palabras, las buenas nuevas de salvación. Amén, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios vino al mundo por medio de Jesucristo o en la persona de Jesucristo. Que Cristo es el Mesías. Que Jesús pues es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, también podemos decirlo de otra manera, ¿verdad? Hijo de Dios o Dios encarnado es lo mismo, por si no sabía usted. Es aquel que vino y predicó su palabra, la palabra de Dios, que es su palabra porque Él es Dios encarnado, pero es la palabra espiritual que el hombre no puede entender, ni recibir, ni percibir, ni oír, ni entender, ni comprender. Pero predicó la palabra de Dios y después fue apresado, torturado, crucificado, muerto, resucitado al tercer día conforme a las escrituras que hablan de este evangelio, de esas buenas nuevas, y resucitó al tercer día y nos dio vida nueva a todos los que creen en este mensaje de salvación, para que tengamos al creer en este evangelio salvación y vida eterna gratuitamente por medio de la fe en el sacrificio y la sangre derramada que perdona los pecados nuestros y de todo aquel que la reciba. Amén. Ese es, en pocas palabras, el Evangelio. Claro, puede ser más técnico, más teológico, y agarrar tu Biblia y llevarlos por Romanos, capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?
Y eso lo puedes hacer, lo vas a tener que hacer en un estudio bíblico. Cuando tú comienzas un estudio bíblico, se supone que comienzas un estudio bíblico con una persona, cuando le llevas por primera vez el Evangelio, la palabra de Dios, tú vas a un estudio bíblico, ahora golpeas la puerta de la casa, el dueño de la casa, la dueña, qué sé yo, la familia te recibe, ¿verdad? Y tú llegas, bueno, ahora sí vamos a comenzar el estudio bíblico con ustedes, que ¿verdad? Gracias por abrirnos las puertas de su casa, ¿verdad? No a nosotros, sino a Cristo, a la palabra de Dios. Y comenzamos, ¿verdad? Y hasta que esa persona llegue al entendimiento, entonces yo tengo que arrepentirme, ya entendí, tengo que arrepentirme de todos mis pecados, de todo lo malo que he hecho, porque soy un pecador y voy al infierno porque todos los pecadores van al infierno. Pero si yo acepto el sacrificio de Jesucristo, si yo acepto la sangre del Cordero derramada en esa cruz del Calvario y la recibo y creo en ella, yo soy perdonado de mis pecados. Gracias Dios por haberme amado tanto. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz por mí. Gracias Padre, gracias por esas nuevas de salvación. Gracias Señor. Y eso es lo que queremos que nuestros jóvenes comprendan y entiendan. Un día, sí, a su tiempo, no los presione. No quiera que su hijo sea un ingeniero a los 13 años. No, espérese, que vaya en la escuelita hasta que ya se gradúe, ¿verdad? El día que se gradúe es porque ya pasó todo el curso de preparación para llegar a ese entendimiento. ¿Ah? Entonces, el propósito es llevar el Evangelio, el estudio bíblico, hasta que esa persona se convierta a Cristo y se vuelva un discípulo más de Cristo. Jesús dijo, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. No dice, vayan y prediquen el Evangelio a todos mis hijos. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, porque hubiera dicho, vayan y prediquen este Evangelio a todos mis hijos. No, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. Criatura es un ser humano que no tiene el conocimiento de Dios, que no tiene las buenas nuevas de salvación, que está perdido, que es un hombre natural y común, que solamente tiene entendimiento humano, pero no tiene el entendimiento espiritual. Y cuando esta criatura reciba el Evangelio, reciba la verdad y la crea, y la ponga por obra, bautizándose en el nombre, que es sobre todo nombre, entonces va a ser un discípulo más de Jesucristo. Amén. Un discípulo más de Cristo. Ha recibido vida nueva en Cristo. Es una nueva criatura. Ya no criatura común, sino un hijo o una hija más de Dios. Ahora vemos de que los jovencitos, ¿verdad?, no son tan pecadores como el adulto, ¿verdad? Ellos tienen todavía cierta ignorancia, les falta madurez, etcétera, ¿verdad? Ellos no van a ser juzgados como un adulto. Dios tiene algo para ellos, ¿verdad? Claro, esperando que no se mueran jóvenes, ¿verdad? Sino que lleguen hasta adultos, ¿verdad? Que conozcan el Evangelio y se conviertan. Pero si muere a una cierta edad joven, Dios lo va a juzgar, pero muy diferente a cómo puede juzgar a alguien que ya entendió y rechazó el Evangelio, o alguien que no quiere entender y sigue rechazando el Evangelio. Porque ya tiene entendimiento humano, pero no quiere recibir el consejo de Dios, no quiere recibir la palabra de Dios, no quiere arrepentirse de sus pecados después de haber entendido que es un pecador y está condenado a muerte espiritual, está condenado al infierno si no se arrepiente y se bautiza y sigue a Cristo como un discípulo más o una discípula más. Así que no presione a los jóvenes, deje que los jóvenes a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo ellos van a llegar al entendimiento y se van a ser discípulos de Cristo. Ahora, vemos que dice el versículo 15, vuelvo a repetir el 15, porque el corazón de este pueblo está engrosado de incredulidad y de pecado, ¿verdad? Eso quiere decir, dice, y con los oídos oyen ¿qué? Pesadamente. ¿Qué quiere decir? Que es difícil escuchar y entender a la vez lo que están escuchando. Y han cerrado sus ojos. O sea, no es que cierren los ojos así literalmente, sino los ojos espirituales que Dios te está abriendo por medio de la palabra de Dios, el Evangelio. Tú dices, no quiero saber, ya me dijiste mucho, no quiero saber. Es esa persona que está cerrando los ojos, no quiere ver. Y tú dices, mira,
Es la verdad, esto es la verdad de Cristo, esta es la palabra de Dios. No, ya no quiero saber más. Esa es la persona que cierra los ojos y no quiere arrepentir sus pecados. Y dice, para que no vean con los ojos. Cierran los ojos porque no quieren ver con los ojos, ¿cuáles? Espirituales. Esos son los que están cerrando al Evangelio, a la palabra de Dios. Para que no vean con los ojos y oigan, o podemos decirlo, ni oigan con los oídos, porque literalmente no se están tapando los oídos, pero te están casi diciendo, ya cállate, no quiero oír nada. Te quieren poner, ¿verdad?, los dedos en el oído para no oír más el Evangelio, que son pecadores y están bajo condenación, pero si se arrepientan y se convierten a Cristo, serán salvos. No quieren oír eso, quieren vivir en el pecado. Y lo otro es, dice, y con el corazón entiendan, o ni con el corazón entiendan. Cierran su corazón, ¿por qué? ¿Por la grosura de qué? De la terquedad, de la incredulidad. No entienden con el corazón, dice, y se conviertan, o sea, que ni se conviertan, por lo que no se convierten a la palabra, no se convierten a Cristo. Dice, y ni yo los sano, o sea, que Dios no puede sanar esas almas, no puede sanar esos corazones incrédulos y pecadores. Dios no los va a sanar porque ellos mismos rechazan la verdad del Evangelio. No, te dicen, es que yo pertenezco a mi religión y tú me quieres cambiar de religión. ¿En qué momento te dije que te quiero cambiar de religión? Los cristianos no cambiamos de religión. Los cristianos de verdad salimos de la religión y entramos en el camino de la salvación, en el camino del Evangelio, en el camino de la verdad, en el camino de Cristo. Ahí es que entramos. Dice, y somos nuevas criaturas, nueva creación, creación divina, creación de Dios, nacimiento, renacidos por la palabra de Dios, por la fe en Jesucristo. Ya no podemos entrar a ninguna religión. Un cristiano de verdad es porque ha salido de la religión, porque está en el camino del Señor, porque ya está en la verdad del Evangelio, porque ya la luz de Cristo le iluminó, porque la palabra le ha iluminado el cerebro. Ya, por eso ya salió de la religión, pero no puede entrar en ninguna religión porque Cristo, la palabra no es una religión, es una relación con Dios por medio de Jesucristo a través de la palabra y del Espíritu Santo que nos es dado. Dice en el versículo 16, pero bienaventurados o dichosos o superdichosos ustedes, bienaventurados sus ojos. Tus ojos son dichosos, pero no estos. Porque una persona puede estar ciega físicamente, pero entiende el Evangelio porque lo escuchó y lo recibió en el corazón, aunque sus ojos estén, ¿verdad?, ciegos físicamente. Dice, bienaventurados sus ojos porque ven lo espiritual y vuestros oídos, también espirituales, porque oyen lo espiritual. Porque bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen lo espiritual. Entonces, está hablando de algo espiritual aquí. Algo espiritual. Ver con el espíritu y escuchar con el espíritu. Vemos de que esto no se puede comprender si tú no le has abierto el corazón a Dios. Si tú no has querido creer a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Tú no puedes tener ojos y oídos bienaventurados si tú rechazas, o si alguien, quiero decir, si alguien, no tú, ¿verdad?, porque tú ya estás acá, pero si alguien rechaza el Evangelio de Cristo, no tiene ojos ni oídos bienaventurados o dichosos, ¿ok? Dice el 17, porque de cierto les digo, miren lo que dice, porque de cierto les digo. ¿Qué significa porque de cierto les digo? Eso implica una verdad, amén, una verdad. Una verdad. Cristo dice, de cierto les digo.
¿Toda la palabra de Dios es verdad? Sí, todo es verdad. Pero aquí está enfatizando una verdad relacionada al pasaje, a la escritura. Algo que Dios quiere que tú sepas y entiendas, que esto que Jesús va a decir ahorita es verdad. Es verdad. Dice, porque de cierto les digo, o sea, no estoy mintiendo, dice Jesús. Aquí Jesús es el que está hablando, ¿no? De cierto les digo, le decía él a sus discípulos, a los que habían creído en él. De cierto les digo, en verdad les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Hermano, esto es grandioso. Mire, muchos profetas y justos desearon ver. ¿Qué desearon ver? Lo que ustedes están viendo. Lo que ellos desearon y no lo vieron, pero tú lo estás viendo y estás oyendo y estás entendiendo. Y estás entendiendo. Oiga, hermano, pero eso es bien profundo. Los profetas y justos de la antigüedad, está hablando obviamente los profetas y justos de la antigüedad, desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. ¿Sabe cuántas veces los profetas se preguntaron, bueno, Señor, Dios de Israel, ¿cuándo te vas a manifestar? Los judíos, antes de Cristo, y cuando Cristo estuvo en la tierra, aún fueron a la tumba deseando ver al Mesías, oír al Mesías que venía desde antes del diluvio, desde el Génesis, desde Adán y Eva, Dios prometió enviar un Salvador. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? Y le dijo, el hombre va a trabajar con el sudor de su frente, va a sacar el fruto de la tierra para poder comer. Y la mujer va a tener que parir con dolores sus hijos. Desde entonces Dios prometió una simiente, un Salvador. Adán lo esperaba. Señor, perdónanos pues, ahora sálvanos de este mundo cruel, porque es una crueldad, ¿verdad? De estar en un paraíso a tener que trabajar con el sudor de tu frente para poder comer, para que coman tus hijos, tu familia, ¿no? Y aquella mujer también lavando ropa, lavando platos, ¿verdad? Criando hijos, ¿verdad? Teniendo la cena lista y qué sé yo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Pues trabajaba ayudando, ¿no? Y el Señor prometió la simiente de la mujer, pero también les dijo que venía la simiente de Satanás y que iban a tener un encontronazo y se iban a dar duro. Y sí se lo dieron, pero todavía no es el final. En la cruz Cristo lo derrotó. Pero como el diablo todavía anda sin cabeza, ¿verdad? Jesucristo va a venir y lo va a despedazar en el tiempo final. En el tiempo final. Y desde entonces vino el diluvio y Noé, antes de subirse al arca, obviamente él esperaba a un Salvador. Pero ¿qué mandó Dios? Mandó un arca que lo salvara del diluvio, de perecer ahogados en el agua. Y después que salieron de ahí, siguieron esperando cuándo venía ese Mesías que los librara de esta triste vida, por decirlo de esa manera, ¿no? Que no es triste vida, ¿verdad? Porque estamos contentos en Cristo Jesús ahora. Pero de estar trabajando de 5 de la mañana a 9 de la noche todos los días, irse a acostar y volverse a levantar para ir a madrugar y volver a trabajar, ¿verdad? Y dice, ay Señor, ya quiero estar en el paraíso de nuevo, ¿verdad? En el reino de los cielos ya, para no estar trabajando nunca más, ¿verdad? Ya no quiero estar trabajando y gastándome el sudor de la frente para ir a trabajar y comer. Y el hombre sigue esperando. Abraham lo esperó, Moisés lo esperó, el pueblo de Israel lo esperó. ¿Y qué? Dios mandó a Moisés a liberarlos, pero solamente de la esclavitud de Egipto. Después vienen los profetas y los reyes también esperaban. Bueno, los profetas esperaban a un Mesías que viniera a salvar a Israel de sus enemigos.
Y viene Cristo, y los judíos hasta ahora, Cristo hace 2000 años, vino Cristo, murió, resucitó, está en el trono de gloria, y los judíos siguen esperando que el Mesías regrese a salvarlos. Y ya vino Cristo a salvarnos de la condenación. No este mundo todavía, pero de la condenación sí. Entonces, dice que muchos profetas, dice el 17, y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Ellos querían ver al Mesías, los antiguos, antes de Cristo lo quisieron ver y no lo vieron. Dice, y no lo vieron, dice, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos querían oír ¿qué? De la boca del Mesías. Ellos querían oír la voz de su Mesías, la voz de su Rey, la voz de su Salvador. Pero vino, lo rechazaron y no lo recibieron. No lo oyeron, no lo entendieron, no lo comprendieron. ¿Por qué? Por su pecado y por su incredulidad. Ahí viene, ¿verdad? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y oyen, ¿verdad? Lo que ellos quisieron y no pudieron. Dice que los misterios del reino de los cielos, o el misterio que abarca todo lo de Dios, por decirlo de otra manera, ellos sí lo oyeron y lo recibieron. En la antigüedad ellos quisieron y no lo escucharon ni lo vieron. Pero Dios ha prometido, ¿verdad?, que todos los que creen en Él iban a conocer los misterios de Dios. Todos los que creemos en Jesucristo, porque ya vino obviamente, vamos a conocer los misterios de Dios. Mira lo que dice en el libro de Daniel. Quiero terminar con el libro de Daniel, porque esto es importante para que sepamos lo que Dios les reveló. Daniel capítulo 12, Dios les reveló, ¿verdad?, a los profetas, pero ellos no lo vieron el cumplimiento porque el Mesías no llegó en el tiempo de ellos. El Mesías llegó hace 2000 años en nuestro tiempo. Por eso está antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, vemos que a los profetas se les habló de los misterios de Dios y de las cosas que habrían de acontecer en los últimos tiempos. Pero como es a su tiempo, no al tiempo de uno, no al tiempo de Dios, del hombre, no al tiempo humano, sino al tiempo de Dios. Y Daniel tuvo sus preguntas: Señor, ¿cuándo lo vamos a ver? El Señor dice: Daniel, este es para el tiempo final. Tú ahorita calmadito, tú vas a ir a dormir, a descansar, o sea, te vas a morir, vas a descansar en paz y tú vas a ir a la gloria, no te preocupes. Esto es para el tiempo final. Dice Daniel 12, versos 3 y 4. Dice, los entendidos, le dicen a Daniel, ¿verdad? Le está diciendo a Daniel, ¿verdad? Esto. Los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los que ven y oyen esto, dijo Jesús. Los entendidos, ¿qué? Los que tienen, aún se les dará más. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los entendidos y los que, ahora sí voy a decirlo de esta manera, los entendidos, todos, y los que enseñamos, o en este caso los que enseñan o los que enseñamos, la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios revelada en las Escrituras. Los que enseñamos la justicia a la multitud, a las gentes. Vayan y prediquen, dice, mi evangelio. Entonces, Cristo viene y hace discípulos. Estos discípulos, cuando Cristo se va, les dice, vayan y hagan otros. Ustedes ahora van a ser discípulos. Entonces, ellos hicieron discípulos. Murieron, pero dejaron discípulos. Y
desde 2000 años hasta ahorita, discípulos siguen o seguimos haciendo discípulos de Cristo, entendidos de la verdad. Y todos juntos, el que entiende o el entendido, al que tiene, se le dará más, y al que enseña también se le dará más, para que enseñe más. Y eso es que vamos a resplandecer como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Eso nos hace que herederos de la vida eterna. Por eso dice a perpetua eternidad. Somos para vida eterna. Somos hechos discípulos de Cristo para vida eterna. Para vida eterna, a perpetua eternidad. Dice el 4, pero tú, Daniel, le dice, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Dice, cierra las palabras, o sea, cierra y ponle un sello para que nadie lo abra al libro, o al rollo, o al pergamino, si usted quiere. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. ¿Okay? Entonces vemos que Dios va a ir revelando poco a poco sus misterios a los entendidos, a los que entienden que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador y Rey del universo. Y el que perdona pecados, el único que puede perdonar pecados. Ahora, Daniel quiso ver más allá, quiso entender más allá, pero el Señor le dice, no, es que esto no es tan importante para ti, solo escríbelo, tú ya lo sabes, pero todavía no es para que se revele, porque esto es para el tiempo final. O sea, que Dios no va a revelar todo, sino que Dios, si usted se fija, Dios va revelando, si es cierto, sus misterios, va revelando su palabra, pero conforme también el tiempo va transcurriendo. Porque si ya supiéramos qué día viene Cristo, no, pues entonces todos esperemos hasta el último minuto, ¿verdad? Pero no, Dios quiere que tengamos paz, paciencia y tengamos fe. Entonces, Daniel, ¿verdad? Dice en el versículo 8, mire, Daniel 12, versículo 8, Daniel dice, y yo oí, o sea, Daniel está oyendo, es obvio, ¿no? Y yo oí, mas no entendí el tiempo del fin. Claro, ellos no conocían la fecha de Cristo. Ellos no conocían el tiempo final y no lo conocieron. ¿Ya? Porque murió esperando a Cristo, pero Cristo no llegó en ese momento. Dice, yo oí, mas no entendí el tiempo del fin. ¿Ok? Dice, y dije, Señor mío, pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, Daniel quería saber, si usted se fija, Daniel sabía demasiado, pero Daniel quería saber más. Ya, él quería saber el final, él quería saber el final de la historia. Dice, no, el final es para el final, es poco a poco. Yo voy revelándolo conforme yo voy sabiendo que es el momento correcto, dice Dios. Y cada quien va a saber lo que Dios nos revela a su tiempo. ¿Ok? Dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dice el versículo 9. Él respondió, se le responde a Daniel, le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. O sea, no te voy a dar más. Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿por qué vemos que la gran mayoría de las profecías ya están casi cumplidas, la mayoría? Porque está el tiempo del fin acercándose. Pero el tiempo del fin no es para entristecerse. El tiempo del fin es para gozarse porque vamos a eternidad con Cristo. Vamos a la eternidad con Dios. Vamos al paraíso celestial. Vamos al reino de los cielos. Vamos para allá.
Entonces, de aquí en adelante, tenemos que estar con los oídos bien abiertos, los oídos, los ojos también bien abiertos, ¿verdad? El entendimiento, la mente, el espíritu bien abiertos y el corazón abierto a lo que Dios cada día nos va a ir mostrando hasta el tiempo que se cumpla todo el misterio de Dios. ¿Sabe cuál es el último misterio que se va a cumplir ante nuestros ojos? Hablo de misterios. Bíblicamente hablando, la Biblia habla de 7 conceptos de misterios. Pero el último de los misterios es la revelación de quién es la Babilonia del Apocalipsis. ¿Quién es la madre de las rameras? Aunque ya lo estamos casi comprendiendo, ya lo estamos viendo, pero el fin, ¿cómo se va a dar específicamente el fin? Eso Dios lo va a revelar en su momento. En su momento. Pero hay misterios que Dios nos quiere revelar, pero por estar queriendo, como Daniel, saber más allá de lo que Dios nos quiere revelar, no estamos comprendiendo lo de ahorita, lo de hoy, lo de este momento. Por eso te voy a invitar que te pongas de pie, que te acerques al altar de Dios, que te acerques espiritualmente a la presencia de Dios, al trono de la gracia, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te dé aún más de lo que te ha dado, más entendimiento, más sabiduría, más comprensión, más inteligencia, más conocimiento de las cosas de Dios. Para que estemos preparados, mi hermano, para cuando ese día se revele, no nos tome por sorpresa, sino que estemos apercibidos, prevenidos, para que estemos listos, esperando como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas y esperaban la venida del esposo, para que podamos entrar, mi hermano, mi hermana, a las bodas del Cordero, las bodas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde, el Señor nos cubra, el Señor nos proteja de todo lo que está sucediendo ante nuestros ojos, de todo lo que está pasando en este mundo. Que Dios nos guarde, nos proteja de las profecías que para el mundo son terribles, pero para nosotros los que creemos son palabras de vida eterna, son palabras de bendición, son palabras de dicha, son palabras de esperanza, son palabras de esperanza para aquel que cree, son palabras de esperanza para aquel que está esperando en Dios, son palabras de esperanza a aquel que está sufriendo, son palabras de esperanza a aquel que está afligido, son palabras de esperanza para aquel que está en tribulación. Son palabras de esperanza para aquel que espera la salvación. Son palabras de esperanza para aquel que espera la justicia de Dios. Son palabras de esperanza para todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. Son palabras de esperanza para aquel que está en gran tribulación. Son palabras de esperanza para aquel que está desesperado, para el que está ansioso, para el que está pasando alguna calamidad en su vida. Es una palabra de esperanza para aquel que tiene problemas económicos, familiares, aquel que tiene problemas de cualquier índole. Son palabras de esperanza para aquellos que esperamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por esta esperanza, por tu palabra, Señor, porque en ti esperamos solamente, Señor, porque tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que nos guarda. Tú eres el que nos cuida. Tú eres el que nos protege. Tú eres el que nos consuela, Señor. Tú eres el que nos da las fuerzas. Tú eres el que nos da la esperanza viva. Tú eres nuestra mayor gloria, Señor.
Tú eres nuestra alegría, nuestro gozo, tú eres nuestra paz, Señor. Gloria a tu santo nombre. Gloria a ti, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, en esta hora. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré.
corona